días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de tenerlos ahí nuevamente en un programa más de En tiempos de coronavirus. Hoy día vamos a hablar con el abogado don Sergio Verdugo, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, señor abogado? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola, buen día Miriam. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar acá. Oiga, profesor, yo lo quería citar hoy día para conversar un poquito acerca de lo que va a ser estas elecciones de abril. Hay mucha gente que todos están hablando, así como en grandes rasgos, están apareciendo personas que se están candidateando, hay otros que dicen ya fui elegido, pero no sabemos mucho qué vamos a elegir, a quiénes vamos a elegir en abril. Mira, van a haber varias elecciones en abril que van a tener lugar de manera simultánea. Entonces, cuando las personas acudan a las urnas, van a recibir distintas papeletas para votar por estas distintas candidaturas. Una de ellas tiene que ver con los candidatos para la convención constitucional, o sea, los convencionales que se llaman, los miembros de la futura convención. Ujú. También van a tener que votar por alcaldes, por concejales y por gobernadores. Ya, o sea, van a ser por lo menos cuatro papeletas, ¿no? Los Sí. constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales Concejales. y Y bueno, y concejales. además en el caso de los constituyentes, va a haber una papeleta separada para quienes voten por los escaños reservados para los pueblos indígenas. Ya. ¿Mm? Entonces, vamos un poco como por partes. Vamos desgranando un poquito este choclo y vamos viendo, a ver, concejales ya sabemos quiénes son y cuál es su labor. Alcaldes también los conocemos hace rato y sabemos también entonces cuál es su labor. De gobernadores hay un poco como, a ver, si bien existen, parece ser que nunca habían sido elegidos antes por voto popular, sino que eran designados. ¿Es así? Mira, lo que nosotros tenemos los gobernadores de las provincias, ¿ya? Sí. Que cumplen una función bien específica y son de la exclusiva confianza del presidente de la República, efectivamente son designados. Los gobernadores que vamos a elegir ahora por primera vez en nuestra historia son gobernadores nacionales, ¿ya? Es una institución nueva, van a cumplir una función distinta. Eh, y a diferencia, y va a relacionarse con el gobierno central, por supuesto, pero ellos van a tener una descentralización y autonomía propia y van a tener que coordinarse con los antiguos intendentes que ahora van a tener otro nombre, que es el del delegado presidencial. Ah, pero van a seguir existiendo y van a coexistir, por lo tanto, intendentes y gobernadores. Van a coexistir los intendentes y los gobernadores, pero los intendentes van a tener un nombre nuevo, que es el del Claro. delegado presidencial, ¿no? Que este nombre reafirma el hecho de que ellos son verdaderamente los encargados del presidente de la República en la región respectiva. Ahora, también hay una preguntita cortita. Dicen por ahí que el gobernador, por lo menos de la región metropolitana, va a ser la segunda autoridad más importante de este país. ¿Va a tener así tanta autoridad? Mira, depende cómo tú definas la importancia. ¿Ya? Los gobernadores van a tener muchos votos, van a tener más votos incluso que los senadores. Entonces es esperable que políticamente van a tener mucha importancia. Si una persona logra ganar en una región importante como la región metropolitana o en otra región, por la cantidad de votos que esa persona obtuvo, es esperable que esa persona después quiera ser candidato presidencial, ¿no? Acuérdate, es una persona que va a tener más votos que un senador. Ahora, de eso no se sigue que esta persona que va a ser electa va a tener grandes atribuciones. La verdad es que no va a tener grandes atribuciones. Una de las grandes críticas que se le hace al sistema de los gobernadores regionales es que va a ser difícil distinguir el tipo de funciones que cumple respecto de las autoridades que ya existen a nivel regional. Y de la capacidad que va a tener el gobierno central o interés que va a tener el gobierno central en transferirle atribuciones a estos gobernadores, ¿ya? Entonces, es posible que tengamos gobernadores con muy poco poder formal, muy poco poder jurídico real para hacer alguna diferencia, Ujú. pero con influencia política, ¿no? Por las razones que yo te decía antes. Ya, perfecto. Oye, pero los gobernadores provinciales van a seguir existiendo, ¿o no?
Yo creo que van a tener menos razón de existir. Todas estas Ya, entidades territoriales que existen ya son muchas, creo yo. Han sí. sido demasiadas, hay demasiadas entidades a nivel territorial, a nivel subregional. Ujú. Y yo creo que también es altamente probable que haya una revisión de esta estructura en la nueva constitución por parte de la Convención Constitucional, y hay varias ideas que están dando vuelta. Por eso, todas estas autoridades van a ser revisadas. ¿Ya? Está, por ejemplo, dando vuelta la idea de crear macro regiones, o sea, fusionar algunas regiones. Sí. Hay algunos que quieren crear parlamentos regionales dentro de esas macro regiones, o de darles algún tipo de estatuto de autonomía a esas regiones. El gran problema que tenemos hoy día es que las regiones que tenemos fuera de la región metropolitana son regiones bastante poco poderosas, porque son regiones pequeñas, con pocos recursos, no con tanta población. Entonces, si nosotros tuviéramos menos regiones, ya, pero más empoderadas, la descentralización política podría ser una realidad mucho más fácil de lograr, creo yo. ¿Ya? Pero esto es algo difícil de explicarle a las personas que provienen de regiones, ¿no? Porque las personas que están en regiones normalmente se quieren diferenciar de sus vecinos. ¿Ya? Pero Sí, ahí hay un trade-off. de hecho, hemos ido creando cada vez más regiones en vez de achicarlas, perdón, en vez Sí, de irnos juntando con otras, hemos ido subdividiendo más, ¿no? Y han ido así apareciendo es. otras regiones dentro del país. Ahora, una de las cosas que dices tú que está apareciendo, uno de los conceptos es darle más importancia a cada una de esas regiones. Y para eso parece ser que vamos a tener que entrar a hablar un poco de la Constitución. ¿Me equivoco? Sí, bueno, la agenda de la descentralización y regionalización del país es probable que cumpla un rol fundamental en la Convención Constitucional, o sea, va a ser una de las agendas relevantes. Ahora, la Convención Constitucional va a discutir muchos otros temas, ya, este va a ser uno más. Entonces, partamos por lo más básico. ¿Cuál es Constitución? Es la que nos rige hoy. Mira, aunque suena una pregunta muy simple, no es una pregunta tan simple de contestar, porque entre los constitucionalistas tenemos distintas diferencias. ¿Ya? La respuesta típica que se entrega a esta pregunta es que hoy día tenemos la constitución que nos dejó Pinochet, que dictó el año 1980, Ujú. sumada a todas las reformas que se le han hecho con posterioridad. Hay algunos constitucionalistas, yo me incluyo, que creemos que hoy día tenemos una constitución distinta a la que nos dejó Pinochet, que tenemos una constitución que ha desarrollado bajo ella prácticas políticas que nos diferencian del plan original que tenía la dictadura. La dictadura tenía como plan original que Chile fuera gobernado por dos grandes coaliciones que se fueran rotando en el poder, con grandes poderes de veto recíproco entre ellas. Y eso estaba explicado por un sistema electoral diseñado para eso, reglas de supermayoría, fechas electorales asociadas a eso. Bueno, y la existencia de un presidente de la República muy fuerte, con muchos años para poder llevar a cabo su programa. Hoy día nosotros tenemos unas lógicas políticas que son completamente distintas a este plan original. Hoy día tenemos un sistema multipartidista con un Congreso fuertemente fragmentado, con partidos políticos poco disciplinados internamente, ¿ya? Y con un presidente de la República bastante débil, en parte por la fecha de las elecciones y por la duración del mandato presidencial que está reducida. Entonces, lo que los constitucionalistas como yo creemos es que la constitución de 1980 ha cambiado tanto, que debiéramos hoy día hablar de una constitución distinta. Ahora, de esto no se sigue que la constitución que tengamos ahora sea una buena constitución. Yo soy muy crítico de la constitución que tenemos hoy día. ¿Ya? Pero es importante identificarla para saber qué es lo que vamos a cambiar, qué es lo que estamos cambiando y para poder diagnosticar los problemas que ella tiene. El principal problema que tiene la constitución hoy día es que ella no es capaz de generar eficacia a nivel legislativa. Hay mucha inercia a nivel legislativo. Y por eso es que no se han podido responder a demandas sociales y a reformas sociales relevantes en materia de pensiones, en materia de salud o en materia de educación y en otras materias también. Ese es el principal problema de nuestra constitución hoy día. Es un problema de cómo funciona el proceso político. ¿Ya? Ya, perfecto, me queda clarísimo. Por eso entonces que estamos un poco como atados de manos con respecto de cuando se quiere hacer una ley, resulta que hay unos que dicen no porque lo tiene que presentar el Ejecutivo, porque no, porque lo puede presentar otro, pero ¿es eso?
Sí, mira, nuestra constitución actual y las leyes que la complementan tienen muchos incentivos para que las coaliciones políticas formen pactos electorales de corto plazo y no pactos de gobierno que miren a largo plazo cuáles son las políticas públicas que quieren implementar. Por eso no tenemos gobiernos de coalición realmente, ¿no? Tenemos presidentes de la República que pierden los apoyos rápidamente después de ser electos y tienen que irlos renovando en un Congreso fragmentado donde cuesta formar alianzas. Entonces tenemos que diseñar un proceso político que estimule la formación de pactos de coalición, de pactos de gobierno, y no solamente de pactos electorales, de largo plazo. Y para eso hay muchas formas de hacerlo. Y hay distintas alternativas que podemos mirar de otros países, de hecho. Ya. Oye, una pregunta. Son 155 las personas que se van a elegir. Para la Convención Constitucional, sí, van a ser 155 miembros. ¿Y los escaños reservados? Son 15, que están dentro de 15. los 155. Correcto. O sea, las 140 personas que vamos a elegir, por ejemplo, que voy a elegir yo, tú, etcétera, esas 140 personas son elegidas ¿cuántas? Por comuna, por región. ¿Cómo fue el prorrateo por la cantidad de personas que vivimos en cada una de las regiones? Mira, se tomó como consideración la manera como está organizada la Cámara de Diputados para esto. ¿Ya? Son 28 distritos. Cada distrito electoral tiene un conjunto de comunas adentro. ¿Ya? Pero el Ujú. mapa electoral está hecho en relación a la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y el número de escaños, o sea, de miembros que nosotros vamos a elegir por cada distrito, oscila entre 3 y 8 personas que van a ser electas. Con algunas diferencias, ¿no? La elección que vamos a tener ahora de la Comisión Constitucional sigue entonces la misma fórmula que la de la Cámara de Diputados, pero con algunas diferencias específicas. Una de ellas tiene que ver con la regla de la paridad, la otra con la regla de los escaños reservados, y la otra con la idea de que algunos distritos perdieron escaños para facilitar la existencia de los escaños reservados de los pueblos indígenas. Ya. Y respecto de eso mismo, las personas que van a ser, que son candidatos, que son muchos los candidatos que hay en este Sí. momento, ¿cómo se van a elegir? ¿Por simple mayoría? ¿O corre igual que el sistema electoral que tenemos para presidente, para diputados, para senadores? Es el mismo sistema electoral que se utiliza para la Cámara de Diputados, pero con algunas correcciones. ¿Ya? Y en el sistema de la Cámara de Diputados hay listas que se presentan, las listas suman votos, y una vez que sabemos el número total de los votos de las listas, después el número de escaños electos se va a repartir dentro de cada lista. Por eso es importante que los candidatos dentro de la lista sumen votos entre sí, y por eso es que se puede dar el fenómeno de que haya candidatos que reciban pocos votos, pero que sean arrastrados por un compañero de lista que sí obtuvo muchos más votos. Ya, por eso cuando la gente vota es importante que se fije no solamente en la persona que ellos quieren votar, sino que además en cuáles son los compañeros de lista de esa persona. Si a ti te gusta mucho, por ejemplo, una persona que va en una lista, pero te cargan los compañeros de lista de esa persona, yo te sugiero que mires otras listas, ¿ya? Y porque es importante fijarte quiénes son esos compañeros. O sea, Bueno, casi pasa a ser, perdona, casi pasa a ser más importante la lista que la persona misma en realidad. sí, porque este sistema electoral que se llama el sistema proporcional con cifra repartidora, DONT se llama, está diseñado para representar a facciones, para representar a partidos, para representar ideas, y no para representar a personas. ¿Ya? Y es por eso que la lógica de los independientes con este sistema no conversa tan bien. ¿Ya? Es importante, como tú le das los votos a una lista, no solamente a la persona por la cual estás votando, es importante que tú compartas las ideas no solamente de la persona con la cual estás votando, sino que además las ideas de la lista como coalición. Y esa es una de las desventajas que tienen los pactos de independientes, que no han sido realmente capaces siempre de poder transmitir cuáles son las ideas comunes que tienen los candidatos al interior de la lista. Perfecto. Esa lista supone que una persona, suponte, no sé, sacó 1 millón de votos, voy a inventar algo, y entonces puede arrastrar a 2, 3 o 5 o 10, no sé cuántas personas puede ser según la región, ¿no? En la que esté. Pero eso es, ¿cómo eligen a cuáles arrastran? Dependiendo del número de votos, ¿ya? Dependiendo del número de votos. Ahora, las reglas de arrastre van a estar fuertemente influidas ahora, al final del conteo, ¿no? Por una corrección que también hay que tomar en consideración, que tiene que ver con la regla de la paridad.
ya como en los distritos pares se tienen que elegir la mitad hombres, la mitad mujeres, y en los impares se tienen que elegir mitad hombres, mitad mujeres con una diferencia de una persona solamente, porque son distritos impares. Entonces también hay que tomar en consideración el sexo de la persona que yo estoy eligiendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo que en un distrito van a ser elegidos muchos hombres, entonces tengo que prestar atención a cuáles son las posibles mujeres que van a ser y ahí los arrastres se producen dentro de los pactos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a votar por algún candidato que pertenece a un partido X y ese partido X tiene dos candidatos, es posible que tu candidato sea arrastrado por el compañero o viceversa, ¿no? Entonces es importante que te fijes en cuál es ese compañero. Oye, pero cuéntame, a ver, tú lo entiendes re bien, nosotros lo estamos hablando hoy día y explicando bien, pero la gente común y corriente, la gente de a pie, como se dice, ¿tú crees que sabe todo esto o en realidad entiende que tiene que votar por una lista, por un pensamiento, más que por una persona? Porque hemos visto tanta gente que dice de repente, pucha, este diputado del 1%, ¿qué está haciendo ahí? O al revés, Sí. de repente hay algunos que sacaron muchos más votos y no salieron, y no están. Mira, los sistemas electorales tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas de este sistema proporcional de cifras repartidoras es que es de difícil comprensión para las personas. Sobre todo porque es un sistema que nosotros recién aprobamos el año 2015, entonces las personas tienen poca experiencia utilizando el sistema también. Pero es importante explicárselo a las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las decisiones que las personas toman van a producir efectos respecto de la lista completa. ¿Ya? Y es por eso que es importante explicárselo. ¿Ya? Ahora, este sistema puede ser bueno o malo, podemos criticarlo o no, digamos, pero es el sistema sobre el cual va a operar la elección de la Convención Constitucional y es por eso que es importante conocer cuáles son los incentivos internos del sistema. El sistema está diseñado para para representar ideas y grupos de personas y no individuos. ¿Ya? Y es por eso que es necesario prestar atención a esto. No es como los sistemas mayoritarios, por ejemplo, donde se elige un solo escaño, como ocurre, por ejemplo, con el caso de los alcaldes, ¿no? Donde tú votas por la persona y es bien claro, ¿no? Gana la persona que sacó más votos. Ujú. Ya, en los sistemas proporcionales ocurre algo que es más difícil de entender. Oye, una cosita breve. ¿Los constituyentes que sean elegidos van a tener que declarar sus bienes? Sí, sí, a ellos les van a regir las reglas de los diputados y la ley establece que los diputados tienen que hacer una declaración de interés y de patrimonio, además, ¿ya? Después de asumir sus cargos. Si es que esas declaraciones están incompletas o tienen algunos errores, entonces podrían haber eventualmente sanciones pecuniarias. Y iba a ser relevante que la Convención Constitucional establezca una comisión de ética para revisar estas cuestiones. Ahora, cuéntame, hablemos de la Constitución misma. Se ha visto que muchos constitucionales que ya están en plena campaña, digamos, están diciendo que, por ejemplo, mejor salud, mejor educación, mejor pensiones, todo esto con una nueva Constitución, vote por mí. ¿Es tan así o si eso que se puede plasmar a lo mejor dentro de la nueva Constitución no va acompañada por nuevas leyes, va a ser letra muerta? Mira, es una gran pregunta. Yo creo que es el principal desafío que tiene la convención, porque las principales expectativas sociales de la convención están puestas justamente en los derechos sociales. Las constituciones son malos instrumentos para dar satisfacción directa a los derechos sociales, pero son buenos instrumentos para diseñar procesos políticos que puedan ser democráticos y eficaces para responder a esas demandas. Por eso, si la nueva constitución se va a hacer cargo de esto, los efectos que va a producir son indirectos y de largo plazo, no van a ser inmediatos. Las satisfacciones de las personas no se van a dar de forma inmediata. ¿Ya? Y es por eso que tenemos que fijarnos en cómo la constitución puede responder a estas preguntas. Entonces aquí hay algunos que creen, oye, no, es que tenemos que tener un listado de derechos más robusto. Y hay otros que dicen, no, tenemos que diseñar un proceso legislativo y un proceso electoral apropiado para generar incentivos para que hayan coaliciones que aseguren las mayorías para sacar adelante estas reformas sociales. Si tú me preguntas a mí cuál de estos dos caminos es el mejor, yo me quedo con el segundo. ¿Ya? Promesas sobre la base de robustecer un catálogo de derechos sociales puede ser algo valioso, puede ser algo útil, pero es altamente incompleto y no va a satisfacer las necesidades de la población de manera
directa, y es más, puede generar algo muy poco democrático, ¿ya? Las constituciones en general tienen que mirar a largo plazo y tienen que permitir que las generaciones futuras puedan autogobernarse, ¿ya? Y es por eso que las constituciones no tienen que cerrar las respuestas a estas preguntas en términos de políticas públicas. Ellas tienen que establecer un marco para las políticas públicas, pero ellas no deben establecer políticas públicas en sí. Si hay algún candidato que está proponiendo establecer políticas públicas en la constitución, yo cuestionaría las credenciales democráticas de ese candidato, porque es un candidato que va a estar limitando las posibilidades de las generaciones futuras de efectivamente regular. Por eso yo votaría mucho más por aquellos candidatos cuyas agendas están relacionadas con diseñar un mejor proceso político, más allá de poder, por supuesto, reconocer algunos derechos fundamentales que son importantes, ¿no? Porque, a ver, en la Constitución de hoy también están reconocidos, ¿no? La salud para todos, la educación para todos, pero en realidad estamos entrampados en problemas en el tema de las leyes más que en el tema que la Constitución lo deje hacer o lo prohíba, ¿no? Claro, lo que pasa es que el principal problema ahí es la inercia legislativa, ¿no? La inactividad del legislador. No se producen las leyes que necesitamos hacerlo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué eso pasa. Y hay razones en la Constitución para explicar por qué eso pasa. Yo creo que la combinación de tener un sistema presidencial de gobierno con elecciones de presidente simultáneas a la primera vuelta, perdón, la primera vuelta del presidente simultáneas a la elección parlamentaria, genera incentivos para tener gobiernos de minoría, que hace poco probable que después se formen las mayorías suficientes en el Congreso para sacar adelante las reformas. Y es por eso que tenemos que entrar a revisar eso, la duración del mandato presidencial, el modo de elegir al Parlamento, la fecha en la cual operan las elecciones y cómo está funcionando el sistema de partidos políticos hoy día. Si es que nosotros revisamos estas cuestiones, vamos a poder tener un proceso político más eficaz, que también va a ser más democrático, porque va a poder dar más respuesta a las demandas sociales de las personas en las elecciones, ¿no? Va a ser más relevante en los procesos electorales y por lo tanto el derecho de sufragio de las personas se va a volver más influyente en las políticas públicas. ¿Ya? Ahora, y en esto sí la Constitución puede decir algo. Oye, y respecto de la redacción misma, tú algo topabas recién de a ver si hay un tipo de redacción u otra, ahí va a haber seguramente grandes discusiones. ¿Qué opinas de la cantidad de rostros que están apareciendo como candidatos a la Constitución? Mira, lo primero que hay que decir es que las convenciones constitucionales o asambleas constituyentes no son convenciones académicas, ¿ya? O sea, uno no esperaría tener a técnicos ahí arriba. Es verdad que hay varios profesores de Derecho Constitucional que están siendo candidatos, ojalá que les vaya muy bien, digamos, pero lo más probable es que no les vaya a ir tan bien y que salgan electos los rostros o los ex políticos que van. Lo relevante, creo yo, es que el perfil de la persona que sea electa asegure que esa persona vaya a ser dialogante. Porque el éxito de esta convención no va a depender de la expertise técnica que tengan esas personas, sino que va a depender de la capacidad que tengan ellos de llegar a acuerdos con personas que piensan distinto. ¿Ya? Tenemos un quórum de 2/3 que hay que cumplir. Y además vamos a tener una convención fragmentada. Hay muchas listas que se están presentando con una fórmula electoral que replica lo que sucede en la Cámara de Diputados. Va a ser muy difícil llegar a los 2/3. Por eso el éxito de la convención depende de que las personas que sean electas puedan sentarse a conversar y a llegar a acuerdos y buscar espacios comunes con quienes piensan distinto. Si tú eliges a un conservador, por ejemplo, ese conservador va a tener que ser capaz de ponerse de acuerdo con un liberal o con un progresista, con un comunista, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por eso yo creo que la experiencia política es un valor a mirar. Y las posiciones que están demasiado radicalizadas, yo creo que es algo que hay que rechazar. Si tú piensas que hay algún candidato que no es capaz de sentarse a conversar con el adversario, yo te sugiero que no votes por ese candidato. ¿Y qué piensas, por otro lado, de la cantidad de políticos que se están presentando también, a pesar de que lo que se votó en general fue no una constituyente mixta, sino que una asamblea constitucional?
Sí, mira, todos los ciudadanos, cuando cumplan los requisitos específicos, tienen derecho a presentarse. Sí, claro. Y va a ser la ciudadanía la que elija quiénes van a ser los que van a Ujú. integrar la Convención Constitucional. Entonces, en términos de legitimidad, yo creo que no hay ningún problema con que un político, no sé, Felipe Arboe, por ejemplo, renunció a ser senador para ser candidato. Tiene todo el derecho y es legítimo ese derecho a que se presente y va a ser la ciudadanía la que lo respalde o no. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que las personas que tienen experiencia política previa pueden aportar una experiencia, pueden aportar algo que difícilmente las personas que no tienen experiencia política pueden traer, ¿ya? Y que es esta facilidad para sentarse a conversar con el adversario. Por eso yo no demonizaría ex ante a los políticos que se están presentando. Yo leería sus propuestas, vería cuáles son cuál es su modo, cuál ha sido su historia política, ¿no? Antes de tomar una decisión respecto de si lo voy a votar o no. Y respecto a los integrantes, yo sería bien escéptico, porque acuérdate que nosotros tenemos que votar por personas que sean capaces de ofrecer una mirada a país. Es altamente probable que la Convención Constitucional discuta un montón de temas, desde el matrimonio igualitario, el aborto, la forma de gobierno, si vamos a tener tribunal constitucional, cómo vamos a diseñar la descentralización. Es un tema, son muy variados. Entonces, yo les sugiero a las personas que cuando voten, tomen en consideración la mirada a país que los candidatos van a tener. Y muchas veces los independientes no tienen suficiente información o van amarrados de agendas específicas. Un independiente podría, por ejemplo, yo soy independiente porque me interesa, no sé, me interesan los derechos de los animales o porque me interesa, no sé, tienen agendas bien concretas. Esas agendas está bien que existan, pero los ciudadanos tienen que votar no por esas agendas, sino que tienen que votar por la mirada a país que ese candidato va a tener. Entonces, si es que tú no tienes información completa respecto a ese candidato, hay un problema, ¿ya? Y hay un problema. Y eso es algo que los independientes tienen. Por eso yo soy partidario, yo sé que esto es políticamente incorrecto, ¿ya? Pero yo soy partidario de votar por aquellas personas que están en listas con los partidos, porque a lo menos nos pueden simplificar por qué piensan. O sea, nosotros sabemos que alguien que va en una lista de la UDI difícilmente va a votar a favor del aborto, ¿no? Por ejemplo, y viceversa, si es que alguien va en lista con el PPD. Entonces, ese tipo de información es importante para el votante. Y por eso los partidos políticos, aunque hayan perdido mucha credibilidad, aunque las personas en ellos, van a seguir un rol importante y que es esencial en una democracia. Me parece espectacular en realidad, porque en realidad una persona, como dices tú, que va con una agenda muy, muy detallada, muy precisa, ¿no? Mm. A lo mejor no va a saber opinar sobre, no sé, la formación o la institucionalidad, por ejemplo, del Banco Central o del Tribunal Exactamente. Constitucional. Entonces se va a dejar arrastrar seguramente por una fórmula más bien política, ¿no? Cercana a esa persona, ¿no? Eh, Sí. una, Y eso hace que la convención pierda legitimidad, ¿no? Porque la legitimidad de la tipo, convención va a depender de la capacidad de ella de representar ideas. Entonces, si yo voto por personas sin saber cuáles son las ideas de esa persona, solo sabiendo una parte de las ideas de esa persona, estoy entonces quitándole el carácter representativo a la convención. perfecto. Oye, ¿tú sabes si va a haber algunas instancias en las que, por ejemplo, se pueda ir transparentando en la discusión en que están y por lo tanto la ciudadanía pueda participar de alguna manera, digamos, de esa discusión? Mira, hoy día no están regulados los mecanismos de participación ciudadana al interior de la convención. Es altamente probable que la convención los regule dentro del reglamento que dicte, ¿ya? Pero todavía no sabemos cuáles ellos van a hacer. Lo único que sabemos hoy día es que la ciudadanía votó en el plebiscito de entrada, va a votar por los convencionales y después va a tener la posibilidad de votar a favor o en contra de la constitución que los convencionales propongan en el plebiscito de salida. Los mecanismos intermedios que puedan haber para que la ciudadanía participe directamente durante el funcionamiento de la convención va a depender de los acuerdos a los que llegue la propia convención. Y por eso hay que prestar atención al reglamento que la convención dicte. Ya. Y respecto de eso mismo, ¿van a tener personas técnicas, abogados, constitucionalistas, que los ayuden a redactar realmente? Porque ustedes tienen una fórmula de hablar distinta, digamos, un poco más compleja que nosotros, ¿no? Ustedes tienen un uso del lenguaje muy preciso.
Sí, yo creo que es importante que exista asesoría técnica. Los técnicos no deben ser, ¿no? Los representantes deben ser políticos, o sea, personas que sean capaces de conectarse con sus electores. Pero es importante que exista asesoría técnica. Y yo creo que es altamente probable que ya exista. Por lo menos las reglas actuales determinan que va a haber una secretaría técnica compuesta por personas idóneas para el cargo. Y además van a haber asignaciones para que los convencionales o las distintas bancadas de convencionales que existan puedan tener asesores propios. ¿Ya? Yo además esperaría que existan distintos centros de pensamiento y centros de estudio que hoy día influyen en el modo como el Congreso opera, también van a tratar de influir en el modo como la convención opera. Tú sabes que los partidos políticos tienen centros de estudio asociados. No sé, Evo Política Horizontal, ¿no? Está Chile 21 en la izquierda, ¿no? Hay varias organizaciones y centros de pensamiento que proporcionan asistencia a los legisladores y es altamente probable que ello siga existiendo para la convención también. Perfecto. Abogado, don Sergio Verdugo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy día conversamos con él. Él es investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Miriam, un gusto, cuando quieran. Oye, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado en un programa más de En tiempos de coronavirus. Nos volvemos a ver. Gracias por haber estado ahí.